Que al final además acaba como que el tío besándose... Es Pompeya, la película. Pompeya, La eso, película es se verdad, llama era Pompeya, Pompeya, claro. que es Guau, terriblemente malísima, mala. pero malísima. No sabía que el protagonista era John Nieve. Claro, era John Nieve. Mira que yo la he visto, porque Además la estaba echaron súper petado en ese en momento. la tele un día Claro. y dije yo, Cristo bendito, esto es infumable. Además, no va la historia del volcán, la historia es obviamente una historia de amor. Mm, Pero muy mala, es muy mala. malísimo. En el fuego del manto se fraguó, por la corteza la lava se derramó, está intacto desde que se formó. Ahí está, míralo, es el último cratón. El último cratón. El último cratón. El último cratón. Es el último. No hay más. Bienvenidos al segundo programa de la segunda temporada del Último Cratón. ¿Qué tal estáis? Pues Bien. la verdad que de esta semana, de la semana pasada esta, no veas. Dios, Se me ha pasado vamos a ir con eso. Vamos a Era hacer un chiste eso. fácil, había que tirar de chistes fáciles. Este va a ser un programa breve porque Joana tiene el coche en zona azul y va a tener que irse En pronto. media hora me suena la alarma. Así que no os preocupéis que este programa tampoco va a ser demasiado extenso. Va a ser, como dijimos en el primer programa, un programa dedicado a los volcanes. Así que vamos a lo básico. ¿Qué es un volcán? Bueno, pues un volcán es pues básicamente una grieta que se abre en la corteza que está conectada pues a una cámara magmática. Y bueno, a través de una chimenea que se llama, pues el material que está dentro de la cámara, que en este caso es el magma, pues sale a la superficie terrestre. Exactamente. Básicamente. Vamos, es una salida brusca de material a la superficie, de material fundido. Y Claro. bueno, puede ser brusco, puede ser continuo también. O sea, luego hablaremos de ello, pero no tiene por qué empezar y acabar. Es decir, una erupción volcánica, como ya hemos aprendido gracias a La Palma, puede durar mucho tiempo. O pueden Claro. estar activos mucho tiempo. Sí. No tiene por qué ser catastrófico como Pompeya, como hemos dicho. Que... Sí. Yo de niño siempre me imaginaba como los volcanes como los granitos del planeta. Sí, Como los poros ya abiertos no... y del Lo planeta es. Tierra por donde salen cosas del interior. A Lo veces es. de una forma más explosiva y otras de una forma un poquito más... De hecho, bueno, no voy a decir eso. Bueno, hay que entender que es un proceso que requiere cierto más o menos tiempo y depende mucho de la tensión porque es que está rompiendo la superficie terrestre. O sea que la fuerza que tiene que tener, a la que se tiene que llegar para que eso ocurra, pues es una fuerza contundente. Lo que pasa que, claro, si nos ponemos a hablar de tipos de volcanes o de tipos... Al final todo viene condicionado por el tipo de magma que hay. Que cuando Ok. sale a la superficie tiene otro Y nombre. claro, habiendo nombrado el magma, la gente a veces suele confundir mucho el término magma con el término lava. Así es. ¿Cuál es la diferencia? Que aunque creo que esto ya lo comentamos cuando hablamos de las capas de la Tierra y demás y tal, pero ¿cuál es la diferencia entre magma y lava? Que el magma es lo que va por debajo de la tierra y cuando sale a superficie es lava. O sea, es lo Es mismo lo que pez y mismo. pescado, ¿no? Claro, es lo Básicamente. mismo, pero cuando una está en superficie, pues ya hablamos de lava. Y si está en el interior y todavía no ha salido, es magma. Si queréis, bueno, para acordarse un poquito mejor, pero hay una cámara magmática, pero no hay una cámara de lava. así La que- vática. La vática. Entonces, pues bueno, el magma Así, siempre sí. es lo que está dentro. Así Que es es. lo que genera la ropa, la ropa. Sí. Las rocas ígneas, o volcánicas en este caso, o ígneas, vaya, en general, porque si las rocas, ya hablamos de esto Sí. en unos programas, pero Sí, bueno, en el primero y en el básicamente segundo. las rocas Sí, ígneas en el son, Vale, pues tercero. son magma que se ha quedado en el interior de la corteza y las volcánicas son las que han salido al exterior Ujú. por parte de, pues eso, en forma de colada, de lava, etcétera, que se ha enfriado. Entonces, si el magma es el que condiciona de alguna manera
la erupción, el tipo de volcán y todo lo que tenga que ver con la actividad volcánica, ¿qué caracteriza o qué condiciona de alguna manera que el magma sea de un tipo u otro? Pues la cantidad, vamos, esto es muy sencillo, y es la cantidad de sílice que tenga el magma o... Sí, el magma, vamos a hablar de magma. Bueno, no sé si lo La hemos... composición... No sé si lo hemos comentado antes. Yo creo que sí. Pero Esto el es tema recordar. del sílice, el sílice es de los elementos que más se encuentra en la corteza terrestre. Por eso es tan determinante en la composición del magma, básicamente. Claro, yo para acordarme, siempre, o sea, para acordarme de la función que tiene la sílice, es como una especie de espesante a la mezcla. Me imagino un bizcocho y entonces la sílice es una cosa que le aporta viscosidad y espesura. Entonces, cuanto más contenido en sílice, más peligrosa puede ser una erupción o más... Sí, ahora entraremos más brutal. a eso. Pero entonces, Exactamente, porque la hace más densa. hablamos entonces de composición, Ujú. que la composición condiciona el tipo de magma. También hablaríamos de temperatura, Sí. porque claro. cuanto más, bueno, dependiendo de cómo el gradiente geotérmico influye o incide en la temperatura de los materiales, Claro, pues influye. también afecta cómo se va a comportar el magma. Y aparte de la composición y la temperatura, hablaríamos también de los gases que puede haber atrapados Sí. dentro de ese material. Claro, ahí la presencia de agua, Ajá. que eso tanto en la composición del magma como a la hora de las erupciones, los tipos de erupciones, la presencia de agua influye. Muchísimo, además. Luego en el tema de erupciones, luego lo veremos. Pero, claro, al final el magma se divide porque, claro, como la sílice está tan presente en toda la corteza, pues claro, el magma siempre tiene un tanto un por cierto ciento. grado, un por ciento, claro. Claro, entonces, pero estamos hablando de un alto grado al final, porque o bien llega al 40-50% o bien es más. Entonces, claro, si el magma que tiene poca sílice, que es menos viscoso, es más líquido, se suele determinar como máfico. Luego hay otro tipo que es el andesítico, que tiene un grado intermedio de sílice, como Claro, poniendo los extremos en un 50 y en un 70-80, Sí. Claro. Claro. a menor cantidad, que sea 40, un 50, 50, 50, habríamos de materiales máficos, claro. y por encima de 70 y tanto hablaríamos de félsicos, ¿no? Y entre Sí, medios, los que tú está estás el comentando, andesítico. los andesitos. Claro, para que la gente lo entienda, máfico es básico. O sea, yo creo que eran conceptos que van de la mano. Básico significa que tiene poca cantidad de sílice y ácido que tiene mucha cantidad de sílice. Que es ácido o félsico, como hemos dicho. Y dentro de esos rangos se van clasificando. Hay una escala aproximada más o menos donde se clasifican los tipos de magma dependiendo del porcentaje, que es lo que está diciendo Alberto. Claro. Ahí, como ha dicho Iván también antes, influye la temperatura. Si hay más temperatura, Fluye todo más, claro. claro, el magma se calienta más y por lo tanto también es más ligero. Y es que este tema no sé por qué me lo llevo mucho a la cocina. Sí, yo Porque también. es como que visualmente es muy fácil de verlo, porque Sí. a lo mejor el aceite, si está frío, está mucho más espeso. Claro. Y Así es. si lo calientas, entonces es mucho más maleable. Y el magma de alguna manera se va a comportar así. Igual. Claro. También es cierto que si baja la temperatura, se va a enfriar y se va a solidificar a un grado mayor que cuando se comporta de una manera más fluida, como ocurre en el interior del manto. Y todo eso va a afectar a la viscosidad, que es un término muy importante al hablar de magma, que es lo que va a condicionar qué tipo de erupción va a tener lugar. Exactamente. Hay Claro. algo cuando tú comentabas antes de que el sílice es como un espesante. Yo cuando estaba mirando esto, estaba viendo que al parecer eso como que se van uniendo las moléculas y van generando cadenas muy largas de estructuras de sílice Sí. que hace que de alguna manera vaya todo como dificulta, ¿no?, el movimiento, y me lo imagino como una especie de manifestación de la gente muy apelotonada, y entre más se junten, pues más Difícil. resistencia genera. Exactamente. Y un poco como la canción esta de Los Simpsons de la fábrica, ¿no? La de nos manifestaremos como hicimos ayer. La lava es suya, pero nuestro el poder. Yo me imagino así a las moléculas de sílice diciendo,
tú haz lo que quieras, volcán, que esto tal, pero nosotros pondremos un poquito de resistencia. Claro. No sé, porque eso es que mi cabeza va por eso. Qué momento mágico acabamos. Yo Sí, estoy callada, pero... Eso ha sido magnífico. Gracias por esto, Iván. Nada, sí, que son las novedades de la segunda temporada. Se vienen cositas. Pues, mira, por ejemplo, una cosa un tipo de roca que viene derivado de un magma félsico, que tiene gran cantidad de sílice, pero que no llega a salir a la superficie terrestre y realmente no llega a ser roca como tal, es un vidrio, y es la obsidiana. No sé si la habéis visto alguna Cualquiera vez. que juegue a Minecraft sabe lo que es la obsidiana. Y cualquier canario también. Sí, Sí. también es cierto, pero yo me he encontrado a niños más puestos en obsidiana y en rocas volcánicas que yo he dicho, ¿pero por qué? Y todo, es que en el Minecraft... Expertos en Minecraft y en Sí. Juego de Tronos, ¿sabes lo que es? Exactamente. Pues claro, es una roca que se enfría y no consigue tener una estructura química muy, muy sólida. Entonces por eso se le denomina vidrio. Es Porque no es preciosa, cristalino, además, y la es obsidiana es preciosa. una piedra. A mí me encanta. Sí, Claro, la- eso- No es una piedra preciosa, creo. No. Es una roca normal y Roca corriente, pero volcánica, para mí es vidrio. más bonita que muchas otras que sí se consideran. Pero, y bueno, y por supuesto corta como vaya, porque yo cuando estuve en Italia, que estuvimos en una zona volcánica y tal, había un yacimiento de obsidiana y claro, empezamos a coger y había que tener cuidado porque al meter la mano era muy fácil cortarse, porque esa roca es afilada. De hecho, bueno, en la prehistoria se usaba como arma, vaya, quien tuviera acceso a ella, desde luego la encontraban y era como un elemento afilado que se usaba, vaya. No lo utilizabas para cortar el guanciale de tu carbonara. Para hacerlo puro. Yo creo que esto lo hablamos en el programa de las rocas, que incluso tú tenías Sí, tengo una y creo que la trajiste. Mm. La verdad es que es una de las rocas más, Es llamativo. Es muy vistosa. sí, visualmente muy llamativa. Y luego también lo que es muy llamativo, como por ejemplo ocurre en Almería, en la zona de Cabo de Gata, sobre todo en la playa Genovese y tal, que toda esa zona era zona volcánica. Claro, eran antiguos volcanes que ya se han destruido, pero se quedan todas las formas que tenía el magma como en la superficie. Es decir, tú miras, cuando animo a la gente que suele veranear en Almería o va para allá, que se fije primero en la arena de la playa, que va a notar que es oscura, Sí. es oscurilla, y luego las grandes formaciones que hay, porque todo eso es zona volcánica. Y es muy bonito. Imagino que en Tenerife, bueno, en Canarias en general, se podrán ver eso, que es lo que se denomina disyunciones columnares, que son unas formaciones espectaculares, como muy rectas. Eso ¿sabes? en Reino Unido también, Muy bonito. donde más famoso. Yo creo que las fotos más famosas del mundo. La gente siempre se la echa allí, ¿cómo se- no Las recuerdo. columnas Las columnas. basálticas. Sí, ¿cómo se llama la zona? Se me olvidó por completo el nombre. Voy a buscarlo. Tubular bells. No, está en una región concreta y todo el mundo se echa la foto en ese. Y además el acantilado es maravilloso. Pero bueno, que aquí también tenemos. Sí, hombre, aquí Y no hace tenemos un falta que montón. te vayas tan lejos. Ya ves. Y bueno, claro, lo que ocurre con esto es que al final esta composición del magma es lo que determina la dinámica que va a tener el volcán o Claro, la erupción. es lo que comentabas, es material que tiene que salir, tiene que romper de alguna manera también Claro. parte de la corteza, pero también tiene que vencerse a sí mismo como material para poder fluir a través de los conductos por los que se vaya abriendo camino. Hay que verlo un poco como si fuera una olla a presión Ajá. al final, porque tú metes todo, bueno, tú metes más o menos agua, según si hay más o menos agua, se hará antes o tardará más. La presión que le metas también influye, entonces al final, claro, lo que hay dentro, o sea, es lo que determina es que empuje más hacia arriba, que haya más presión, igual que el agua determina también mucho la explosividad de las erupciones. Porque claro, si se infiltra agua en el terreno, donde hay una cámara magmática, pues claro, ese agua se evapora y se genera gas, o sea, se genera vapor. Y al generarse vapor, pero no poder salir, genera más tensión. Por eso cuando revienta es como si a quien le ha pasado, porque conozco gente que le ha pasado, se le ha explotado la olla express, y que eso es un susto, vaya, un susto y peligroso de narices. De hecho, a mí me ha pasado.
A mí se me ha abierto 2 veces la olla express. Ya no la uso más. ¿Porque estaba mal o por no cerrarla bien? Le saltó la goma. Mm. Fue un aquello y porque, no sé por qué, además me dio en la cara, pero Sí. porque acababa de empezar la presión y no me... No salía mucho. Pero qué susto. Sí. Normal. Eso fue. Ya he encontrado en los sitios, ya por no dejar los nombres colgados. Tenemos en Irlanda del Norte la calzada del gigante. Se Ah, es conoce verdad. en Antrim, no sé cómo se pronuncia exactamente. Untrained. Y en La Gomera. En La Gomera están guapísimas también. ¿Ha ido tú ahí a...? No, no he estado en La Gomera. Vale. Pues La Gomera, no, mira, no la había visto yo la de La Gomera y muy guapa. Claro. No sé, allí tenemos en cuanto a representación de estructuras volcánicas Ujú. o de material, en Canarias hay prácticamente de todo. Es más, el Parque Nacional del Teide, si no recuerdo mal, en su momento estuvo compitiendo con una zona de Islandia para conseguir la categoría de Patrimonio Mundial. El motivo, o sea, dentro de patrimonio, cuando tú vas a dar un título de patrimonio, es porque eres como la única o la mejor representación de algo en concreto. No puede haber 2 espacios con la misma categoría de patrimonio mundial representando lo mismo. Vaya por Dios. Ya es un poco injusto. Y estaban compitiendo ese espacio de Islandia y ese espacio de lo que sería a día de hoy el Parque Nacional del Teide para tener ese título de patrimonio por ser un lugar en el que podías ver todos los tipos de estructuras o de volcánicas en un mismo espacio. Y se lo acabó llevando Tenerife por la facilidad, por la accesibilidad que tenía. Ujú. Porque tú al final llegas allí con el coche y en Islandia, claro, para meterte Claro. en esos territorios es mucho más complicado. Ujú. Pero es cierto que allí es difícil que no haya, si no en Tenerife, en cualquier otras partes del archipiélago, porque al final es todo un montón de pequeños rincones que tienen de todo, encontrar el catálogo completo de vulcanología. Claro. Pues fíjate, qué bien. Sí, volviendo Y un tan poco a- cerquita, ¿eh? Porque Ya, ya, al final sí, Islandia por eso. está en el culo del mundo, pero Tenerife Bueno, está para aquí los cerquita. irlandeses pues estará cerca, pero a nosotros nos pilla lejos. Claro. Entonces, claro, supongo que la gente que tiene una imagen, volviendo al tema de los volcanes, que tiene una imagen más visual y más clásica de volcanes, que es como algo ahí explotando o soltando material sin ton ni son, pero sí que habrán visto distintos tipos de erupciones, Claro. unas más explosivas y otras un poquito más tranquilitas, más de fondo de pantalla. Por ejemplo, todo lo que se veía con la erupción de La Palma durante días en el telediario, que eran coladas enormes de lava, pues viene mucho influenciado por lo que hablábamos, ¿no? De la composición y del comportamiento del magma. Por hacer una especie de esquema muy visual, pues lo que decíamos, si hay mucho sílice y por lo tanto es muy viscoso, muy espeso el material y aparte tienen gases que si el material es espeso, los gases que estén atrapados dentro del material no pueden escapar fácilmente. Entonces se va, digamos que acumulando una presión que en cuanto se libera genera una explosión peligrosa y bastante llamativa. Que el material es mucho más fluido porque es menos espeso, pues obviamente los gases que hay dentro se van a liberar fácilmente, van a ascender a las capas más superiores y en cuanto la erupción empiece, se liberan rápidamente los gases y el material restante puede salir sin que haya una explosión. Y ahí yo creo que podemos hablar claramente de 2 tipos de erupciones que tienen unos nombres conocidos. Sí. O, bueno, más que... No tienen nombres. Esos son las coladas, estoy mezclando. Hombre, hay tipos de erupciones. Lo que pasa Ajá. que, bueno, hay 2 cosas. Lo primero, que cuando se produce una erupción no solo sale el magma, o sea, en forma de lava, sino que lo que sale de primera es el material, lo que se llama material piroclástico. Que al final eso es, claro, al producirse la ruptura de la superficie, pues claro, ahí hay pues trozos de magma que, claro, vosotros tened en cuenta que conforme va ascendiendo el magma, todo esto sin producirse la erupción de primera, ¿no? Se va enfriando y está taponando Va más. taponando, exacto. Claro, entonces como lo de atrás es lo que está empujando, por eso se genera esa presión. Entonces, claro, cuando explota, pues hay todo ese material que estaba por encima del magma que está empujando, pues claro, sale liberado pues, para el cielo. Y entonces, claro, ¿qué te encuentras? Pues te encuentras, dependiendo del gas, pues puede haber erupciones que tengan más
material piroclástico o que haya más presencia de gas junto con ceniza y polvo. O sea que están los tres estados, el líquido, sólido y Exactamente. gaseoso. Claro. Tú encuentras una lluvia de cosas mortales, Hombre. mortíferas, Ahí tenemos De el ejemplo mortífago. De tigre. tenemos el ejemplo del Vesubio. de dementores. Que eso es una colada piroclástica, que es una nube de gas, polvo y magma y lava y todo, que lo que hizo que fue sepultar y dejar los cuerpos tal cual estaban. Exactamente, o sea, Porque- eso el magma, la lava, no lo consigue, Mm. pero sí esos gases y esos materiales a esa alta temperatura, que lo que hace es conservar la estructura del cuerpo perfectamente. Por eso Y da un son- mal rollazo. A mí me da por lo menos, cuando yo veo esas imágenes de Pompeya, Sí. se me pone la piel de gallina, porque se ve a la gente haciendo cosas Bueno. o sea, es que fue una foto Claro. a lo que estaba ocurriendo en el momento. Claro. Y pocas veces tenemos una foto tan real de una catástrofe. Ujú. Y bueno, no solo Pompeya, que también hay más pueblos que se quedaron sepultados. Sí. Pompeya es la más famosa, pero se quedaron bastante. Y claro, ese tipo de erupciones son las más peligrosas porque no te dan tiempo de reacción. Por Eso supuesto, ocurre eso va a una y velocidad. tal como ocurre, pues coge una velocidad porque encima es pendiente abajo, que suele ser pendiente lisa, que no hay nada. Y claro, arrasa con todo. Entonces, claro, por ejemplo, las explosiones, los tipos de erupciones como la hawaiana, por ejemplo, en 2018, creo que fue, ¿no? Yo estaba en Italia, me acuerdo que fue cuando erupcionó el Kilauea, Mm. que no sé si os acordáis, que también la isla ganó un montón de metros al mar. Pero fue Porque- tranquilito. Claro, fue tranquilito porque allí esa lava es muy máfica, ¿no? O sea, tiene Muy básica. tiene poco sílice. Entonces, claro, tú veías las coladas de lava y eran ríos con una velocidad, o sea, pillaba Claro, una no. velocidad de lava. Fluye mucho. Quiero aclarar una cosa que no sé si me estoy metiendo en un jardín. Porque la gente a lo mejor se pregunta ¿por qué decir máfico o básico si significa lo mismo? Y es que me parece que el término máfico hace referencia a la roca que tú te encuentras, Es al... pero... Y lo otro es a la acidez. Ah, exactamente. Claro. O sea, por eso Sí, a ver, estamos dentro mezclando... de la categorización y dentro de geología hay muchos criterios. Entonces, Claro. hay veces que se utilizan términos compatibles, pero que estamos hablando de usando criterios distintos Claro, estamos mezclando... Pero que al final un poco la idea es esa, que Pero como lo, tú decías, lo Hawái- hacemos a propósito para orientar, para Sí, que la sí. gente tenga los dos conceptos. Mm. El tipo, pero que si a lo mejor estamos hablando entre... entre geólogos. Bueno, entre Muy geólogos a lo mejor yo no estaría ni hablando. Pero... Pero que No, no, es broma, cierto pero- que Hawái se caracteriza mucho por erupciones más... Había una Tranquila. imagen que a mí me impactó mucho, que de hecho no sé si la tengo guardada en Instagram. Si la consigo encontrar, la subo porque era muy chula y era de la colada que cortaba una carretera y claro, se veía un coche parado, un tío bajado mirando Esperando. y claro, la colada iba pues con una velocidad tremenda, pero tremenda, que yo dije, es que es un río de Es lava, un río. es un río de lava. No, Pero no es tan peligroso. Claro, hay que Claro. Peligroso en distinguir. cuanto a la velocidad a la que puede llegar a un Claro, sitio en el que a haya que tú no lo gente. veas. pero de primera, No... digamos no que es te da tiempo a escapar. explosiva. No es tan explosiva como los volcanes que tenemos en Europa, que son de los más peligrosos del mundo. Porque al final son muy básicas, lavas muy En Europa. ácidas, perdón. De hecho, el tipo de Hombre, yo un creo tipo que- de erupción volcánica se conoce como stromboliana y se le dio a partir del stromboli porque es uno de los más tremendos a la hora de... Sí, lo que pasa es que Pero yo voy a decir que no es Europa, sino en general. A lo mejor le dieron el nombre de Stromboli por ser eurocentrista. Puede Y ser, tirar Puede no, ser. puede ser, del sí, conocimiento sí, que sí, tenía sí. más a Es que mano y a cierto, partir de ahí... cierto. tú ten en ponemos la cuenta una categoría. cosa, que el Stromboli, el Etna, el Vesubio Son, y, son y Vulcano, Sí. Vulcano, vulcanos. que son cuatro Bestias pardas. cuatro bestias que están Sí. muy cerca. Sí, Porque sí. de Nápoles te vas a la isla Eolia, que están por encima de Sicilia. Entonces hace un triángulo que estará mejor entre uno y otro, estarán a 500 kilómetros unos de A ver, otros. No, sí, sí. Es lo que dice Iván, que luego en el mundo te pones a pensar, y por ejemplo en el Yellowstone o el Krakatoa Claro. también Allí son el monte famosos el por... monte Santa Elena
en el año 80 tuvo una Exactamente. explosión que, Exactamente. si no recuerdo mal, redujo la altura del volcán en 400 metros. O sea, medía 2.900 y algo y se quedó en 2.500 porque la explosión reventó la... Claro, reventó Sí. además de forma lateral. Porque Sí. claro, hay que tener en cuenta eso. Porque los volcanes, a veces tú tienes la idea del volcán como un cono perfecto. Pero claro, ¿qué es más fácil? Cuando tienes mucha presión debajo, el magma sale por donde puede. Entonces, a veces el camino más largo... Claro. Aunque haya una no es- chimenea, si pueden abrir una grieta y salir un par de Hombre. pisos por debajo, salen porque tienen que dedicar menos energía en subir. Entonces, esto genera sí. más riesgo porque, claro, no solo está explotando, sino que se está llevando la montaña por delante. Todo esto es muy visual si hacéis un bizcocho de chocolate. Que se empieza a la capa de arriba, se tuesta y de repente el material que está dentro sale y sale por varias grietas. No sale en forma de volcán Claro. perfecto, Por las sino más que por raja el donde bizcocho y empieza a salir. Hacer bizcochos, tengo hambre. Empieza a sonar, la tripa. Sí. Pues entonces, claro, tenemos por ejemplo la hawaiana y luego la estromboliana. Lo que pasa es que la estromboliana también es bastante máfica, ¿eh? Tiene poco sílice. Lo que pasa es que ahí, como es una isla que está en mitad del Mediterráneo, la presencia de agua hace mucho. Entonces, de vez en cuando sí tiene alguna... Claro, de hecho, aquí estamos simplificando porque es cierto que después hay un montón de parámetros que influyen, como todo, pero líneas generales, porque a lo mejor te pones a analizar un caso en concreto y te das cuenta Claro. de que el agua afecta mucho, Sí. de que la posición... Claro, Sí, porque es de lo que hecho... estaba diciendo. A ver, que lo que predomina en la zona Claro. son ácidos, pero que no tienen por Claro, qué ser porque todos. la estromboliana, por ejemplo, es bastante explosiva, porque explota bastante, porque tiene mucho material piroclástico, pero es precisamente por eso, porque es una olla a presión. El agua del mar se infiltra y cuando entra en la cámara magmática, ¡boom!, revienta. Y de hecho también colapsó, uno de los conos, colapsó en el año 80 y algo, y vaya, yo que he estado allí, se ve perfectamente, era más alto que el cono que hay actualmente. Y también colapsó y se fue, y hay una formación perfecta que se ve por donde se fue la montaña. Luego, por ejemplo, tenemos otras que son ya mucho más explosivas, que son la vulcaniana, por ejemplo, la peleana y la pliniana, que son distintos volcanes. Algunos son de Indonesia, otros son de Sudamérica. Y claro, esas sí que son explosivas, pero a un nivel tremendo. Porque el material es más viscoso, más félsico, tiene más presencia de sílice y claro, cuando explota, para que hagáis una idea, ¿no? En las explosiones, en las erupciones, se mide la columna eruptiva, que se llama, que es hasta dónde llega la columna de humo, hasta dónde llega de primera. En la hawaiana, por ejemplo, llegará a lo mejor será hasta los 500 metros de altura, como mucho. Pues la pliniana, por ejemplo, llega a más de 10 kilómetros de altura. Claro, ¿qué ocurre con esto? Que sale con tanta fuerza hacia arriba que llega a la troposfera. Cuando llega a la troposfera, pues se queda encajada en esa capa las cenizas y claro, las cenizas se esparcen por todo el planeta, básicamente, porque ahí son cenizas que pesan muy poquito y entonces pues los vientos se las llevan y eso afecta a nivel planetario al clima, puede afectar perfectamente. Bueno, vamos, que se cancelan vuelos y cosas así, que mucha gente se ha quedado en tierra porque no, Claro, todo lo que porque pasó no en puede Islandia, volar. Lo de Islandia, por en ejemplo, su pasó. momento, sí, Claro, sí. y eso Con el volcán colapso- impronunciable. Sí. Lo que hay que decir, ya ves, estaba intentando recordar, pero digo, No, ni de coña. es imposible. Lo que hay que tener en cuenta es que las dinámicas de los volcanes, las formas de erupcionar, no tiene por qué ser siempre la misma, ni mucho menos. Es más, de hecho, tenemos el ejemplo de La Palma, que seguro que todo el mundo escuchaba. Bueno, es que ahora tiene una erupción más tipo hawaiana, otra luego más Claro. estromboliana, tal. Claro, es que... Porque no se está dando unas condiciones cerradas, homogéneas, perfectas, de libro, de eso, las cosas, la naturaleza es más salvaje que eso. Entonces, No, sí, porque puede fluctuar el comportamiento. Al final, por ejemplo, lo que hablábamos antes, un material espeso que de alguna manera tenga muchos gases, si tarda a lo mejor bastante tiempo en salir ese material magmático, los gases a lo mejor les da tiempo a redistribuirse, se ponen en la parte superior de todo ese magma que va a salir y la primera parte de la erupción es más explosiva saliendo todo ese gas, pero una vez ya se libera, de repente a lo mejor empieza a comportarse la erupción de una manera más máfica porque lo que ha quedado está menos espeso o tiene menos gas, que al final es eso, que son parámetros o son cosas que pueden ir fluctuando ya no solo dependiendo del sitio,
sino dentro de la propia erupción. Sí. En principio eso. Joana tiene que ir a cambiar el ticket del coche. Yo me Si siento no, llamar fatal. a la grúa del depósito. A ver, yo tengo 9 minutos Sí, sí, sí. para cambiarle el ticket al Bueno. coche ahora mismo. Una cosa un ejemplo que quería hacer rápidamente del tema de cómo influyen los volcanes al clima es que, por ejemplo, en 1815, que esa fecha diréis, "Buh", pero es cuando se escribió, por ejemplo, Drácula, cuando se escribió Frankenstein. ¿Y sabéis por qué se escribió? Porque ese fue un año en el que el Tamboa, que es un volcán de Indonesia, tuvo una erupción tan fuerte que, lo dicho, tuvo una columna tan alta que lo que hizo fue que ese año no hubiera verano. Ujú. Entonces, ¿qué pasa? Que los escritores eran amigos. De hecho, la mujer que escribió Frankenstein, Mary Shelley, luego lo tuvo que presentar. Fue el marido el que firmó, vaya, para que poder vender el libro, pero era ella, la autora. Pues todo eso habían quedado en irse de vacaciones. ¿Y Con qué el pasa? Que Bram como Stoker y tú. hacía ¿Qué tanto dices? frío que no pudieron salir y entonces se dedicaron a contar historias de miedo y de cosas y tal. Y entonces así fue como surgieron varias novelas de género de terror de esa época. Pero fijaros hasta qué punto una erupción puede hasta robarnos el verano. Yo, por mí, Qué curioso. estaría encantado, la Bueno, y verdad. lo que se habla A también ver, de cuando... luego limpiar la ceniza. Ya, Yo no, ese es yo el eso no lo quiero. ¿Tú quieres ir y volver o te vas directamente? Lo digo por parar o... Pues, si queréis voy y vuelvo. Ah, pues mira, hacemos una pequeña pausa, ella va por el cambia el ticket y regresamos. No hay problema. El último creato. Ya estamos de vuelta. Ya Joana ha conseguido aparcar el coche. Pensaba que no iba a volver. Por eso de alguna manera ha sido un poco precipitado todo, pero Sí. ha tenido suerte, entre comillas, porque llevamos aquí esperando Estoy un ratillo. poco cansada hoy de mi coche y de mi situación. Y de la zona azul, que ya no es azul y nadie No. dice nada. Por suerte, eso es. Por suerte, porque he encontrado a gente saliendo de su casa y le he dicho, oye, ¿dónde pago esto? Que encima han quitado todas las cosas de pagar. Es que aquí una quiere ser buena ciudadana y no la dejan. Y me dicen, claro, chica, porque ya no se paga. Digo, pues lo dejo. Así está el tráfico en Granada. Así que volvemos un poco a lo que estábamos hablando. Volcanes. Volcanes. Eso. Sí, bueno, estaba contando eso, que el tema de las erupciones grandes, estas que atraviesan, que llegan hasta la troposfera, pues influyen mucho en todo lo que es el clima. Pero hasta tal punto de que un solo volcán puede dejarnos sin verano. Eso, aunque no sea Ujú. vulcanismo como tal, lo que comentabas de cómo puede alterar el clima y afectar a la dinámica global, eso también ocurrió cuando la extinción de los dinosaurios, ¿no? Sí. Que no solo fue el impacto del meteorito, sino todo el cambio drástico del clima en el mundo. Claro, Bueno, porque con el al, tema- al generar una nube de ceniza tan increíblemente grande que recubrió tantísima superficie, no dejas pasar los rayos del sol. Entonces las plantas mueren, herbívoros mueren, carnívoros mueren. Claro. Así va. Lo que pasa es que ahí se juntan varias cosas. Ahí hay mucho debate, la verdad. Pero es cierto que los dinosaurios ya estaban yendo para abajo. O sea, estaban poco a poco desapareciendo cada vez más especies. Y esto se juntó con el tema de... Se cree también que hubo una actividad volcánica intensa, además del tema del meteorito. Y claro, al final un cúmulo de cosas. Vale. Donde sí Claro. tuvo un efecto más devastador fue en el Pérmico, la extinción del Pérmico Triásico, que es la mayor extinción de la historia de la Tierra. No, si Ahí- tampoco me quería desviar del tema de volcanes, pero- era simplemente por lo que comentabas de la alteración del clima por una nube de ceniza. Claro, Pero que claro que viene a colación porque al final te demuestra cómo una actividad volcánica contundente y duradera puede alterar y puede, generar extinciones masivas, porque ya ha ocurrido. De hecho, bueno, también, por ejemplo, esa ceniza que recorre tantos kilómetros al final, cuando precipita, es una cosa que todavía no hemos comentado porque no hemos hablado de glaciares y tal, pero en los glaciares se queda la ceniza
y entonces, de hecho, los últimos pisos del Cuaternario, que es la época en la que vivimos ahora, en el Holoceno y un poco más antes, se han datado por cenizas volcánicas que estaban... que se han quedado dentro de los glaciares. Claro, digamos que se precipitan en cualquier zona, pero en concreto cuando llega a la parte de los glaciares es donde mejor se conserva, porque no se altera, eso queda ahí en el tiempo para siempre, entonces... Claro. Es una capa de ceniza y ya llega con el frío, llega el hielo y se tapa. Entonces luego cuando... Esa capa nunca se elimina, no se lava, no se erosiona, simplemente le cae más nieve encima y se queda con el peso, en el registro. Con el peso de la nieve sí se modifica un poco, es un poco más difícil, pero cuando tú coges el testigo, sacas el testigo de hielo, pues puedes leer perfectamente que lo historia. Encontrarás más fácil, ahí en el hielo me refiero a un terreno normal. Sí. Pero sí, es un efecto... puede llegar a ser un efecto realmente devastador a nivel de planeta, o sea, planetario. Cualquier tipo de... Pero bueno, también hay que entender que ese tipo de efectos son raros también. O sea, ese tipo de erupciones son raras que tengan tanto impacto, porque también habría que ver cuánto tiempo... Bueno, La Palma, que estuvo un mes y pico, ¿no? Así, no más, ¿no? 85 días. 85 días. Pues fijaros, en 85 días que se generó un cono volcánico tremendo, pues imaginaros uno de estos volcanes o supervolcanes devastadores durante meses, pues soltando material a la atmósfera constantemente. Claro, ahí también podemos hablar de cámaras magmáticas. Antes has mencionado lo de la peli esta, ¿cuál era? La de 2012, ¿no? 2012. Que la base de la peli esa era que la Creo cámara... que era esa peli. Cualquiera... la cámara magmática de Yellowstone, que es una cámara que tiene como 1000 kilómetros cúbicos ocupa 1000 kilómetros cúbicos, o sea, es una bestialidad. Qué barbaridad, eso es lo no que sabía se denomina... yo ese dato, ¿eh? Sí, la piel de hecho, gallina. Yellowstone se considera un supervolcán. Claro, si erupciona un supervolcán, que ya ha erupcionado, hace 600.000 años erupcionó, eso puede ser más peligroso, pero también es raro que erupcione un volcán tan grande. Tiene su efecto, o sea, allí hay volcanes y hay entiendo que no tiene tanta energía acumulada. Al tener tanta superficie, tiene como más escape, no es... ¡Buah! Todo por aquí. Nos vamos a derramar por aquí. De hecho, hay muchísimas termas naturales y todo, porque allí, bueno, se cuece bastante todo. Pero esa es la clave, ¿eh? Por ejemplo, para que un volcán no sea tan devastador, la clave es que tenga un orificio que vaya saliendo el gas. Por ejemplo, luego cuando se mantienen latentes, como el Teide, por ejemplo, ¿no? Hemos comentado antes fuera de... Está ahí dormidito. Yo creo que está ahí. O sea, hay actividad dentro, pero va saliendo seguramente en forma de gas y tal. En Vulcano pasa lo mismo. Sí, además hay épocas en las que hay mayor concentración de azufre. Claro, hay muchas fumarelas de azufre que de hecho es súper tóxico. Yo paso por una de ellas y huele fatal. No, pero te pica, o sea, es que se te agarra la garganta. Puro, claro. Se te agarra la garganta de una forma tremenda. Empiezas a toser como si no hubiera... No sé por qué pasamos, la verdad. El profesor dijo, venga, poneros un pañuelito en la boca y pasamos por porque los profesores de geología son así. Pero... Tú tienes que vivir la experiencia. Que si está vivo luego o no es su problema. Claro. Pero claro, erupción como tal, pues Vulcano lleva también mucho tiempo dormido. Pero vaya, que la dinámica de los volcanes es tremenda. Y es uno de esos síntomas que hemos mencionado aquí que demuestran que la Tierra está viva y cambia. Así brevemente, ¿un volcán puede salir en cualquier sitio? No en cualquier sitio. Tiene que haber puntos calientes o sobre todo en zonas de subducción. O sea, límites de placas. Límites de placas, donde subduce una sobre la otra, o sea, bajo la otra. Y entonces... Es donde es más probable que haya activado. Claro, de hecho, la parte de Indonesia, en toda la zona de Japón, tal. De hecho, hay un anillo de fuego que es Me encanta el nombre. Es que es tremendo. Me gusta mucho. El anillo de fuego. Anillo de fuego. Bueno, Pacífico. Eso de Buscando a Nemo. Sí. Pensando en anillo de poder. El anillo de fuego del Pacífico es todas esas zonas
que se puede seguir perfectamente donde están situados los volcanes, que limitan la placa del Pacífico. Y es donde se juntan pues dos placas en todo el tiempo, la asiática con la de Sumatra Java, la americana con la del Pacífico. Y claro, ahí hay un montón. ¿Y dónde están? Pues toda la zona de Sudamérica, el Monte Santa Elena, pues toda la zona oeste de Estados Unidos, Canadá, la parte de Japón, Indonesia, pues todo eso, hay un montón de volcanes precisamente por eso. Luego está Canarias, por ejemplo, que es un punto caliente en mitad del Atlántico. ¿Está confirmado? Térmico. ¿Está confirmado? No, pero tiene pinta. Porque desde luego no es un tipo de volcanes como los que hay en el Pacífico, porque ahí no hay una placa tectónica que esté subduciendo bajo la otra. Entonces, claro, se dice puntos calientes. Bueno, por ejemplo, en Islandia, que es una zona de dorsales, también hay un montón de volcanes. Claro, Por eso pero ahí tiene tanto. porque directamente suena donde sale Claro. material Sí, de la límite, dorsal. claro. Y claro, por supuesto, los volcanes también tienen su vida. O sea, tienen una Tiene sus vida problemas, Tiene sus sus cosas, cosas. sus trabajos. sus También trabajos. tienes que pagar la zona azul, todo Claro. eso. crecen, se hacen grandes, se De repente explotan dicen, y luego... no, aquí no te puedes poner. Y el volcán, en plan, y yo hace 5 años sí. Y al tiempo pues mueren y se quedan ahí, como toda la zona de Cabo de Gata. Porque Cabo de Gata hay un montón, toda la zona de Lisboa, en la zona de Igual tengo que confirmarlo, pero yo juraría que sí. Edimburgo, tal. Pues todas esas zonas pues son paleovolcanes que se llaman. A Níjar, acordaos del hoyazo de Níjar. Que Tengo tenéis un todavía montón granates de granates. lo yace. De Bueno, lo yace. ahora estoy De lo yace. recordando Mm. que otro ejemplo de erupción explosiva fue la que tuvo lugar este mismo año. Si no fue el Anillo de Fuego, era por ahí cercano por la Polinesia. Sí, que generó una isla. No, se la cargó. O sea, Sí, claro. sí. estaba la isla y la explosión de la erupción directamente se la llevó por delante y prácticamente De dejó Lunga Tonga. 4 resquicios. Lunga Tonga, ¿no? El de Tonga, que la verdad la imagen satelital de la erupción es... Buah, mola mucho. Meterlo en Buah, Wikipedia. da se ve miedo, ahí. da miedo. Se Sí, ve sí. bien. Yo a ver si os la paso para que la colguéis, pero mola Joder, pues no hay bastante. que colgar cosas. Chicos, una cosa que tienes que hacer. Ay. A mí me gustaría también comentar un término que existe en la vulcanología que se llama lahar, ¿no? Con H intercalada. Lahar o lahar en árabe. Lahar. Lahar. Ya hemos Ya sabéis discutido. ya sabéis que aquí ¿Cómo se escribe? Lahar. L-A-A-R. L-A-H-A-R. Bueno, Lahar. no, ¿sí? Sí. Ya no sabéis ni... Sí, yo sí. Claro, O sea, la ¿sabes? Es de esas pronunciación. palabras que cuanto más las dices, más raras te empiezan a sonar y más... Mira, al final aquí tenemos la influencia árabe, que es la que tengo yo, que por eso yo las H las pronuncio como J. Si tú y te luego quieres vosotras- inventar tu influencia. Pero es que la AR es raro. Bueno, el caso El es... príncipe. Voy al tema. Es que yo no sé. Voy al tema. Es un fenómeno que ocurre cuando hay sedimentos o sea, cuando hay derrubios de volcanes, o sea, cuando hay un montón de material volcánico que está suelto. Pues bueno, como que cuando ha explotado, pues obviamente, a no ser que sea una colada. Esos son restos sólidos de la erupción. Claro, Pero no de la cristalización, o sea, no del de la enfriamiento lava, del enfriamiento de la hombre, lava, sino de material piroclástico Claro. que se ha depositado. Efectivamente, Vale. eso es. Pues todo ese material que está, que de hecho, si subí alguna vez a algún volcán, vaya a ver que hay un montón de ceniza, hay un montón de fragmentos, y de hecho andas por ahí a veces se hace un poco como andas por la playa, un poco una arena fina, es un poco complicado, y es muy divertido de bajar, porque ahora que, perdón, un paréntesis, pero los dos volcanes que subí, que fueron Vulcano y Stromboli, los dos tardamos como horas, pero horas, ¿eh? El de Stromboli fueron 4 o 5 horas de subida y el de Vulcano fueron otras 3 4 y bajamos en 15 minutos. 15 minutos dejándonos deslizar por la ceniza, o sea, y corriendo hacia abajo, era como bajar corriendo por una duna. Bueno, a lo que voy. Todo este material, ¿no? Material de Rubio, pues ¿qué ocurre? Que cuando hay muchas lluvias o hay presencia de hielo,
que lo que hace con todo el tema del volcán es que se derrite el hielo y se genera agua, ¿no? Pues todo ese agua sobresatura ese material y entonces se genera una corriente de material, como una riada básicamente, que es muy destructiva porque normalmente se encauzan los ríos, en la rambla y tal, pero es súper peligrosa porque eso es un material sólido que va sobre agua, básicamente, y que no te pille. De hecho, había un vídeo que... Claro, todos estos son vídeos que voy viendo y tal, pero no he guardado. No des más referencias, chaval. Alberto. No, Es broma. Era un vídeo sí, de pues. Chile, fíjate, y ocurría eso. Pero que como de repente tengamos que subir un vídeo de eso. estaban ahí como en una rambla y se veía al tío correr y decir, salid de aquí y tal, no sé cuánto, tal. Y salían corriendo y se salvaba uno por nada y menos, porque llegaba la riada esta y... Eso, tu tutor del TFG tenía una carpeta solo de vídeos de gente en mitad de catástrofes de, ¡buah, se ha salvado! Impacto TV. Bueno, Pues, eso pues es una casi. cosa que ahora Él que lo dices me tenía- gustaría mencionar. ¿Por qué la gente, en vez de huir cuando un volcán está erupcionando, se queda grabando? Es que... Primero, A ver, se a mí no abren me dos pasa. líneas, que tampoco vamos aquí a debatir de sociología, pero está la parte de si no grabo algo, parece que No no, he lo he estado, vivido y necesito exactamente. compartirlo todo para que la gente... Y aparte de que entiendo que lo espectacular, si ya de por sí cuando Ya, hay un pero accidente sobre de tu tráfico tú ya paras para mirar, Sí, sí. si algo más espectacular como puede ser una catástrofe de Sí, la el naturaleza, síndrome tú del dices, espectador de- déjame ver esto. Es luchar Y- contra el instinto al final, ¿eh? Porque yo cuando estuve en el Stromboli que se estaba erupcionando y escuchaba las erupciones, que era casi todo gas, pero cuando notas temblar la tierra y todo que se te coge el estómago, o sea, es un miedo tan instintivo que yo no me considero una persona midiosa, pero te juro que ahí era como, Dios mío, que salgo por patas. A ver, pero también el desconocimiento hace mucho. Yo sé que esas personas, por ejemplo, las del vídeo, los vídeos que nos pusieron este profesor lo hizo para el tema del deslizamiento. Y esa gente está viendo un deslizamiento, está pasando, y no son conscientes de que en cualquier momento pues, que puede cambiar el rumbo o la carretera puede salir, pues, yo qué sé. Te pueden pasar más cosas de las que tú estás observando. Entonces ellos piensan que pues, tú estás viendo eso pasar y yo estoy aquí tranquilamente porque eso no pasa por donde estoy yo. Entonces, al final no luchas contra el instinto porque su instinto está... no tienen. O sea, pero que a mí tampoco, o sea, yo tampoco tendría si no lo hubiera visto, si no me lo hubieran explicado. Que un volcán es más visual, es más, te avisa más. Bueno, hay que agradecer mucha de la información que tenemos sobre volcanes a la pareja esta que ya hablamos de ella en el capítulo de que hicimos repaso de historias de geólogas Ah, sí. de la historia Los que fallecieron en el... que fallecieron en un volcán. en el de Eran Japón. los ¿Klein era? No, Honestamente no me acuerdo. Yo tampoco. ahí estamos. Esto es como estudiar. Haces un examen y después se te va. Bueno, pero ahí nos acordamos de esas cosas. Pero bueno, hay que agradecérselo. En fin, que los volcanes son... Cada uno tiene su forma de hacer las cosas, cada uno tiene su dinámica, no siempre tiene la misma dinámica y catalogarlo o tal es difícil. Y predecirlo, se pueden predecir porque hasta cierto punto, porque normalmente cuando va a haber una erupción hay una serie de acumulación de gas y eso se puede percibir, no es como los terremotos que no se pueden saber cuándo puede... Pero Va avisando. ahí más o menos va avisando y vas viendo que puede ser. De hecho, La de La actividad Palma... sísmica sube, supongo. De los La escapes. Palma, recuerdo que hablamos sobre eso, ¿no? Y no me mencionaste tú que ya estaban avisando. Sí, claro, y por eso O sea, se estaban en evitaron riesgo. muchos problemas, porque primero Canarias está bastante monitorizada. Entonces, obviamente, siempre hay una actividad sísmica por el flujo de magma bajo la tierra que ya puede ir avisando de que algo está ocurriendo. Si encima a lo mejor ves que la altitud del terreno varía porque se está acumulando gas que está empujando el terreno y demás y tal, pues tú ya puedes valorar de que algo va a ocurrir. Si ya eres un poco precavido y quitas a la gente de los alrededores, te evitas desgracias mayores. Aunque es cierto que después siempre puede ocurrir cosas inesperadas. Lo que ocurrió en el año 80 de Monte Santa Elena, que hablaba al principio, estaba monitorizado. O sea, había científicos en la zona. Es más, creo que está la anécdota de que las últimas palabras de uno de los científicos que falleció en la explosión, creo, fue eso, de ya está aquí.
Porque de por sí estaban en Oye. preaviso, pero Claro. después fue inesperada la explosión. No se sabía cuándo iba a ocurrir Claro. y ni que iba a ser de ese calibre. Se me pone la piel de gallina, ¿eh? Hombre, Me es que da- eso, uf, claro, me da por un eso digo que respeto- avisa, pero tampoco te dice fecha y hora, ni lugar. No, o sea, por eso, que es eso básicamente como los terremotos, que porque son sí, cosas que claro. tú puedes más o menos estimar y Se puede poner estimar. en preaviso, pero no te queda otra. O que a lo mejor no pasa luego nada. Y aceptar de que es algo tan natural en la propia ciclicidad y la dinámica del planeta, de que el material tiene que entrar en zonas de subducción y tiene que salir ya sea por dorsales o por volcanes, y o bien volcanes que ya existían, que van a seguir en funcionamiento, o volcanes nuevos que pueden ir apareciendo por distintos rincones. Hay que convivir con ellos. O sea, hay que... Si tú vives cerca de un volcán, hay que ser consciente del riesgo que tiene. En Yo Nápoles, por no ejemplo... no puedo evitar acordarme, es que diciendo eso, hay un vídeo famosísimo de La Palma de un hombre que está con su familia, la familia está, Sí, está sí, grabada. sí. Es que me parece maravilloso, es que me encanta ese vídeo, fíjate, porque están allí, no sé, creo que están reunidos en una casa y entonces se escucha a su mujer, supongo que es su mujer de fondo. Ay, vámonos, Dios mío, qué miedo, no sé qué. Y se escucha al hombre de fondo. Da tiempo a comer. Da tiempo a comer de sobra. Como diciendo, a ver, que son las 2 de la tarde y yo estoy enmayado, ¿sabes? La pirámide de... ¿Cómo era? La de las prioridades. Las prioridades. Sí. Bueno, él lo tenía, ese hombre lo tenía calculadísimo. Y es mi héroe. De toda esa gente, de todos los vídeos que salieron de canarios, que la verdad, a cuál más bueno, porque chapó por los canarios. Y el humor que demostraron ante la catástrofe, que hubo gente que perdió muchísimo. Yo el de da tiempo a comer de sobra. Aquí yo lo que quiero recalcar también es la importancia del conocimiento. Por eso digo que hay que saber dónde vive, hay Sí, que lo que ser hemos dicho consciente antes, de que- lo que hay y de lo que puede pasar, y hay que conocer el terreno al final, porque, hombre, ya viviendo en Granada, que no suele ocurrir mucho, pero de vez en cuando tenemos terremotos y la gente no está acostumbrada a eso y reacciona malamente, poniendo en peligro a otras personas incluso, pues ya imagínate al lado de un volcán que puede estar activo, una zona volcánica que puede estar activo. Yo, por ejemplo, el caso de Nápoles, hablaba con una compañera de allí y decía, bueno, que tienen un plan, tal, que monitorizan mucho el Vesubio, pero sinceramente, hasta si no han construido en la boca del volcán es porque hay que subir mucha cuesta, porque tienen casa hasta vaya. Bueno, pues, Entonces, claro, dice, hombre, o sea, mover a 1 millón o 3 millones de personas que creo que viven en Nápoles, pues creo que va a ser un poco difícil. Entonces, el día que ocurra, pues, hombre, yo espero, los italianos es cierto que para temas de riesgo geológico tienen planes bastante eficientes y están bastante preparados. Aún así, creo que es un reto sacar de una zona tan poblada a tanta gente en poco tiempo, pero bueno, esperemos al final que... también eso Es tampoco que- tampoco tiene lógica, ¿no? Que tú construyas tanto y tan cerca de un volcán que tiene precisamente al lado Pompeya, que es al final te demuestra que lo que puede pasar, ¿sabes? Hombre, Sí, lo que no pasa tienes es que que vivir no con es, no miedo, es una pero... ciudad nueva. Es decir, que eso viene de generaciones y generaciones. O sea, que no es que hoy en día seguramente no se pondrían a construir ahí. Sí, pero- sí, siguen construyendo allí. ¿Siguen? Sí. Bueno, pues no te mudes. Claro, Ya claro. no te compres un piso ahí, pero ya no podemos hacer más. Pero bueno, que los volcanes pueden ser igual de destructivos como fascinantes y bonitos. Porque ya ves tú las estampas que nos han dejado, a pesar de toda la destrucción que generan, pero nos han dejado unas fotos y unas estampas preciosas. Pues sí. Con esto voy a conectar a la recomendación que voy a dar en este programa, que preparando un poco el tema, pues lo que me venía a la mente era la película del 97 de un pueblo llamado Dante's Peak, que estaba inspirada en pues el evento que sucedió en el Monte Santa Elena en el año 80. Está protagonizada por Pierce Brosnan, por Linda Hamilton, y tenéis ahí como película de catástrofe con toda la fantasía y toda la espectacularidad y las locuras de Hollywood, pero un poco de todo, porque tenéis nubes piroclásticas, porque representa un poco la erupción explosiva del Monte Santa Elena, tenéis coladas de lava
que fluyen como si estuvieses en mitad de Hawái a una velocidad tremenda. Tienes a científicos siendo ignorados como pasa muchas veces en la vida real. Tienes a gente en plan diciendo que hay tiempo para comer porque se lo Qué toman con maravilla, calma. es que es la sociedad, es un reflejo de... Y como entretenimiento está que te cae. O sea, a mí me encanta. Bueno, mejor que ves Pompeya, por ejemplo, mejor No, que sí, ves eso seguro, cosas eso actuales seguro. con los medios actuales. Eso seguro. Concluimos aquí el segundo programa de esta nueva temporada. Está bien, empezamos fuerte. Sí, yo creo que... Empezamos ni tan mal. erupcionando. Pues nada, muchísimas gracias a todos los que estáis por ahí escuchándonos y hasta el próximo programa. Un besico. Último grato. El último grato. El último grato. El último grato. Es el último.